Amigos, el villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués tradicional de España, muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originariamente canciones profanas con estribillo de origen popular y varias voces. Somos esfuerzo, entereza, honestidad, hospitalidad, solidaridad. Somos Nuevo León. Nuevo León en la hora nacional. Buenas noches y bienvenidos a Nuevo León en la hora nacional. Soy Gregorio Bernal y como cada domingo estaremos compartiendo con ustedes temas que nos dan identidad. Comunícate con nosotros al 81 20 20 25 13 o al 81 20 20 25 15. A nuestra página de Facebook, Nuevo León en la hora nacional. Visítanos. Amigos, en Nuevo León en la hora nacional tenemos la oportunidad siempre puntual de platicar sobre un tema relativamente nuevo, para muchos desconocido, pero sumamente interesante. Recibimos en nuestros estudios a Luis Díaz, creador de CMR. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. ¿De dónde nos visitas? Bueno, vivo en California. Estados Unidos. Nací en Argentina. Ajá. Ok, Argentina, California, Monterrey, está bonito. Sí, seguimos en las Américas. Luis Díaz, la memoria celular. Una pregunta obligada para iniciar una charla contigo sería justamente esa. ¿Qué es lo que tú llamas la memoria celular? Uh-huh. Bueno, yo escribí un libro que se llama La memoria en la célula, justamente, en donde está cubierto la parte científica y más que nada la parte práctica. A mí me interesó siempre, desde mi experiencia como terapeuta, por muchos años me interesó siempre la parte práctica, ver que haya resultados. Y nuestro cuerpo recuerda, nuestro cuerpo tiene memorias desde la vida en el útero y hay mucha influencia ancestral, porque cuando piensas que la mitad de tu cuerpo es tu madre y tu padre y un cuarto es tus abuelos y un 12,5 es tus bisabuelos, cada uno de ellos pusieron algunos ingredientes para crear esta sopa que cada uno de nosotros genética. Somos. Es como decir genética. Uh-huh. Okay. Entonces tenemos la influencia genética y tenemos toda la influencia de la vida intrauterina. Todo lo que vivió nuestra mamá lo vivimos nosotros dentro. O sea, si tuvo un lindo embarazo, tuvimos lindas experiencias adentro, y si no fue así, que es la mayoría de los casos, no la pasamos bien, y eso queda en nosotros. La memoria celular, esto nos obliga a pensar. ¿Alguna vez por ahí leímos de que arrastrábamos informaciones ancestrales de años atrás? Varias generaciones. Sí, varias generaciones, y que repercutía en nuestros comportamientos, en nuestras vidas. ¿Eso es real? Claro que sí. Y no puede ser de otra manera. De hecho, heredamos patrones de dolor, patrones de felicidad de nuestros ancestros. O sea, fíjate cómo se mantienen en las razas o en los grupos religiosos, ¿sí? En las nacionalidades. Uh-huh. Hay patrones que se continúan, ¿sí? Uh-huh. Y que quedan en nosotros. O sea, si tú, en lugar de haber sido criado, me imagino que en México, te hubiera adoptado una familia en África, wow, tú tendrías la influencia africana por toda la educación que recibiste, pero tú tendrías patrones de tus ancestros en México. Claro. Entonces tú tendrías una combinación en tu comportamiento y en la manera en que te manejas en la vida. Estamos platicando con Luis Díaz. Dijiste muy rápido y de pasadita, terapeuta. ¿En qué sentido? ¿Psicología? No, mi formación ha sido toda en medicina china. Okay. Todo lo que tiene que ver con nutrición, acupuntura, artes marciales, todo lo que es la terapia corporal de la medicina oriental. Muy bien. Y a partir de años de experiencia con eso, me di cuenta que
la mayoría de los problemas que nosotros sufrimos vienen de nuestro cuerpo emocional, la manera en que nosotros manejamos nuestras emociones. Acabas de tocar un tema ciertamente sensible. Estas informaciones ancestrales que trae nuestro cuerpo, ciertamente negativo. Creemos que es mala suerte, creemos que es sino que nos tocó, el destino, qué sé yo. ¿La gente se puede liberar de esta información, Luis? Uh-huh. Sí, los cambios pueden ser muy profundos. Lo que pasa es que vivimos mucha ignorancia a nivel emocional. Realmente no sabemos qué son las emociones, para qué son, cómo utilizarlas, y darnos cuenta que son parte de nuestro radar. Si no las tuviéramos, estaríamos perdidos. Pero no sabemos usarlas. Es como tú tienes un GPS y no sabes cómo usarlo, y te está todo el tiempo mandando información y tú no entiendes qué te está diciendo el GPS, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo emocional. ¿Y por qué es esto? Porque cuando éramos chiquitos no la pasamos bien, vivimos situaciones de maltrato, de abuso, o había mucho dolor en la familia. Entonces sentir emociones nos dolía, entonces decidimos no sentirlas, suprimirlas, evitarlas, ignorarlas. Entonces nos convertimos en adultos que están desconectados de sí mismos, de su radar. Entonces perdemos la posibilidad de tomar las decisiones correctas, de tener relaciones sanas y saludables, porque la gente no nos conoce. Cuando uno guarda las emociones, no se muestra. Entonces la gente que se acerca a ti y se relaciona contigo cree que te conoce, pero no te conoce, porque el que tú eres realmente está escondido, no se muestra. Una de las muchas personalidades que podemos tener cada quien, ¿no? Claro. Cielos, es complejo, sin embargo es muy interesante, mi querido Luis. Esta liberación que podríamos decirle de la memoria celular negativa, ¿cualquier persona puede acceder a ello? Cualquier persona que lo quiera hacer. Sí, no se puede forzar a nadie a hacer esto. Es un trabajo de conciencia, de autoconocimiento, de darse cuenta, ¿sí? Y de hacer el trabajo de conexión con uno mismo. ¿Y cómo sería pues el proceso? ¿Trabajo emocional? ¿Trabajo bueno, mental? al principio sucede, lo facilita un facilitador, alguien que sabe cómo hacerlo, que lo hizo sobre sí mismo, entonces te puede llevar a ese lugar. Y luego tú aprendes a hacerlo por ti mismo. De hecho, yo lo enseño en grupos, en talleres, en retiros, clases que doy por internet, o sea que uno lo puede aprender por sí mismo. Al principio generalmente hace falta un empujón para darse cuenta, ¿no? ¿Y cómo se hace? No es nada esotérico ni nada mágico, es simplemente desarrollar lo que llamamos el estado de autoempatía, de conexión con uno mismo, darse cuenta, ¿sí? Y eso despierta lo que se llama la inteligencia corporal. Entonces el cuerpo empieza a hablar y a comunicarse a través de sentimientos, de sensaciones físicas, y empieza a conectarse con la mente. La mente se comunica con pensamientos, con creencias, con opiniones, y esas dos cosas hacen que un ser humano esté completo. Podría decirse pues que cualquier persona puede acceder a este ejercicio de liberarse de la memoria celular. Claro. Lo dijiste también muy rápido y muy de pasada, das conferencias y demás. Bueno, entonces hace unos días, mi querido Luis, estuviste en la ciudad justamente dando una conferencia. Así es, el 5 y 6 de noviembre. Perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Un taller, sí, muy bien, excelente. ¿Y la gente que quedó pendiente o que estuvo interesada pero por alguna razón no pudo asistir, cómo se contactaría contigo en redes, etcétera? Sí, en redes, en WhatsApp, te puedo dar el número de WhatsApp para que nos comuniquen, o la página web. A ver, la página web primero. La página web es www.lamemoriacelular.com. Lamemoriacelular.com. Con eso ya entramos a tu página web. Sí. ¿Y WhatsApp? Y el WhatsApp es un número de Estados Unidos, es el +1 530-713-7213. De nuevo, por favor, despacito. 1-530-713-7213. Excelente. Muchas gracias, Luis Díaz. Muchas gracias a ti. Esperemos que pronto vuelvas a nuestra ciudad y seguir enriqueciéndonos el alma con esto de la memoria celular y todo Muchas lo que gracias. trae consigo. Así Gracias. será. Tenemos más para ustedes en Nuevo León, en la Hora Nacional.
en la hora nacional. Como cada cierto tiempo, aquí en Nuevo León, en la hora nacional, tenemos siempre la presencia de Elvira Ramos, es la directora de comunicación, ¿lo dije bien?, del Museo de Historia Mexicana. Pues jefa de comunicación. Se dice fácil, de los 3 museos. Elvira Ramos, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Gregorio. A ti y a todo tu auditorio. Siempre es un placer estar con ustedes. Un placer nuestro y además un honor que nos visiten. Pues es inminente la llegada de las nuevas exposiciones y todo ello, eventos y demás que tienen cada cierto tiempo los 3 museos. ¿Qué nos cuentas en esta ocasión? Bueno, yo te voy a decir que estas fechas para nosotros son especiales porque además recibe muchas visitas del extranjero, la gente que vive en Monterrey, los familiares los visitan y qué mejor que ya vayan armando una agenda para este año. Nosotros tenemos 2 exposiciones que son temporales, que son maravillosas. Una de ellas es Pelegrín Clavé, Origen y Sentido, que está en el Museo de Historia Mexicana. Es la primera gran exposición retrospectiva de este artista que en el siglo XIX vino desde su natal España a México a dirigir la Academia de San Carlos. Pelegrín Clavé. Sí. Ok. Él es uno de los mayores retratistas considerados del siglo XIX y él vino a México a enseñarnos algunas técnicas europeas. Mira, nada más. Y ¿sabes qué? Con esto se logró crear un movimiento muy importante en México que hizo que muchos de los artistas mexicanos pudieran exhibir en salas internacionales. Y esto es de gran mérito porque el siglo XVIII en México había no sabes qué cantidad de guerras internas, invasiones y demás. Y en ese periodo tan caótico, Pelegrín estaba con sus alumnos, dibujaban a los grandes señores. Retratista a lienzo y pinceles. Sí. ¿Sabes que era bien difícil hacer eso? Porque a veces las personas tenían que posar, no sé, horas o días, claro, ¿no? Para que saliera un retrato así. Y además estas pinturas de Pelegrín te permiten conocer un poco el entorno. Si el fondo era oscuro, seguramente esta persona no tenía todo el poder de aquel que veías que tenía cortinas de seda o de terciopelo, grandes jardines, etcétera. Claro. O aquella señora que además estaba con sus hijas, no era lo mismo que una persona soltera, llena de joyas y demás. En fin, él retrató a la sociedad mexicana de aquel tiempo. Sus pinturas son espectaculares y las puedes ver en el Museo de Historia Mexicana. ¿Hasta cuándo? Hasta mediados de febrero del próximo año. Ok, tenemos entonces, un par de meses más, pero se van rápido. Todas las exposiciones van a brincar el año. Nos estás hablando del Museo de Historia Mexicana. Sí. Y el Museo del Noreste es un gran espacio, la verdad es rápido de consultar por sus diversas salas. Es sorpresivo porque cuando tú pasas y ves el puente del Museo de Historia Mexicana hacia Mune, piensas que es un edificio como de 3 pisos, pero no. O llegas al interior y empiezas una especie de escalera que te va llevando del presente hasta el pasado por 6 niveles. Entonces, esa es la exposición permanente de Mune, pero acabamos de abrir una exposición de los artistas de las piedras preciosas de prehispánicas, porque recordemos que si a lo mejor en Europa el diamante y demás eran motivo de tumulto, ¿sí? Acá tenemos el obsidiana, el jade y otros materiales, pero que se requerían tener, se requería tener mucha maestría. Los niños desde chiquitos los empezaban a educar. Si notaban que un niño tenía capacidad y el detalle para ser un artista, lo iban formando. Y además estaban con el cacique mayor, o sea, eran muy valorados. ¿Y ese está en el Mune o en la Historia? Está en el Museo del Noreste. Hay piezas, esto se hace en conjunto con el INA, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el INA también, y el Templo Mayor, a través del Templo Mayor, porque son hallazgos arqueológicos. El INA es el Nacional de Antropología e Historia, exactamente. ¿verdad? El templo. Y son hallazgos muy recientes. Hay figuras que por primera vez se exhiben en un museo y tenemos la fortuna de poderlas tener. ¿Cómo se llama esa exposición, Elvira? Tlatzic. Hay un nombre bien bonito que a mí me encanta. Tlatecayotl. Tlatecayotl. Los artistas de las piedras preciosas. Eso significa. Sí.
Y esa ese es también el va a estar oficio. hasta Haz de cuenta, febrero. locutor. Digamos, más o Haz de menos. cuenta, como dices locutor, y luego le agregas el de la voz hermosa. Así es. Es mi amiga. Sí, claro. Elmira, ¿hasta cuándo van a estar estas exposiciones? Estas van a Todas pasar el año, así es hasta que... febrero. Pero, ¿sabes una cosa? No esperes ver grandes estelas mayas y eso. No, son objetos pequeños que Piedras tienes que ver preciosas. con detalle. Piedras preciosas mexicanas. Sí. Qué maravilla. Que se ponían como ofrendas en los lugares de descanso de los caciques, de gente importante de los Claro, antiguos claro. prehispánicos. Hay cosas que nos vinculan con el centro. Digo, son alrededor de 200 excavaciones las que se ha recuperado ese material. barbaridad. Y hay cosas que nos vinculan con ellas. Por ejemplo, hay un círculo que tiene aplicaciones de jade con diferentes dioses. ¿Sabes que el jade se produce en el noreste mexicano? No me digas eso. Entonces, hay muchas O sea, cosas aquí, que... aquí. Sí, Somos el noreste mexicano. así es. Entonces, hay muchas cosas que todavía a los científicos y a los arqueólogos les llama mucho la atención de cómo era el comercio en aquel entonces, las Claro, ofrendas y demás, porque este material que solo se produce en el noreste tendría que estar en el centro de la República. Mira nada más. Bueno, pues todo eso lo tenemos en el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo de Palacio. Todo eso El podemos Museo de ver. Palacio es Está- permanece todavía cerrado después de un problema que hubo ahí de incendio. Tú recordarás Oh, el ya 8 me de mayo. acuerdo, todavía está suspendido. Sí, se está trabajando, Pero se va a reabrir algún día. exactamente. Elvira Ramos, los museos, el MUNE y el de Historia Mexicana, ¿tienen el mismo horario de siempre? Así es, mira, la gente menor de 18 años, y si usted parece que es menor, aunque tenga 18, el cachito, lo dije en voz chiquita, Ok. entra libre todo el tiempo. Sin costo. Y los que son mayores de edad, Yo, por o ejemplo, visiblemente mayor, tú eres menor, pero sí te ves un poquito mayor. es mi amiga. Te digo. Tú entras gratis siempre, salvo los lunes que está cerrado nuestro Para museo. mantenimiento, claro por que sí. supuesto. Y además, sin esos días no puedes, pero quieres llevar a toda la familia, hasta la más chiquita de la familia, los martes y los domingos la entrada es gratuita. Si al contrario, tú eres un visitante que le gusta caminar solito, tranquilamente, tardarte 3-4 horas. Sentarte en una obra. No, eso no, estudiarla. ni protestar tampoco. No, o sea, sentarte así a verla. Nada más. sí. A estudiarla, a percibirla, a sentirla. Hay gente que va y vamos. dibuja. Me encanta eso. Claro, lo he visto también, sí. Entonces, bueno, tú puedes ir de miércoles a sábado, que es cuando se cobra Tampoco 40 pesos. de 40 entrada. pesos. ¿Horario? Abrimos a las 10 de la mañana. Y Y los cerramos. martes y los domingos que tenemos horario extendido, que son los días gratis para que vaya más gente. Cerramos a las 8 de la noche, los demás días a las 6 de la tarde. De martes a domingo, martes y domingo son... Entrada gratis de Entrada 10 gratis. a 20 horas, Ajá. de miércoles a jueves, a sábado, de 10 a 6. Muchas gracias, Elvira Ramos. Al contrario, como ustedes. siempre. Y vamos a ir pronto, porque ya tengo ganas de volver. Aparte son tus rumbos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Son los rumbos de todos. Es Nuevo León en la Hora Nacional. Elvira Ramos, jefa directora de comunicación de los 3 museos. Y bueno, pues es Nuevo León en la Hora Nacional. Tenemos más para usted. Gracias, buenas noches. Nuevo León en la Hora Nacional. Amigos, en Nuevo León en la Hora Nacional no podemos evitar dejar de hablar de un tema que es inminente, llega, bendito Dios, ya llega las Navidades y con ello llegan muchísimas cosas. Uno de los puntos que más me gustan, hablando a título personal, obvio, son los villancicos. Y mire usted que de pronto nos hicimos el cuestionamiento de que ¿a quién se le ocurrirían? ¿Quién los inventó? ¿De dónde vienen los villancicos? No nos vamos a quedar con las ganas. Vamos a invitar al maestro Fernando Guajardo, director, músico, eminencia en el tema.
Maestro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio. Pues tanto como eminente en el tema no lo soy. Hay quienes se dedican a este trabajo. A la especialidad. A la especialidad, es de especialistas. Pero bueno, pues en el camino hemos aprendido algo. ¿Cómo no? Pues por supuesto. A ver, yo creo que la pregunta obligada para iniciar una charla contigo, maestro, es justamente, ¿qué es un villancico? Bueno, un villancico como tal es un canto que se cantaba, valga la redundancia, ajá, en las villas. En las villas. Sí. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa. Okay. Y particularmente de España. Mira nada más. Por España y Portugal. Ya. Por los villanos, o sea, por los habitantes de las villas. ¿Villanos? Mira lo que uno aprende cada noche sin darse cuenta. Los villanos son los habitantes de las villas. Así es. Y ellos cantaron por vez primera los villancicos. Así es. Es lógico. Pero los villancicos en ese entonces, que eran cantos que se referían más bien a sucesos que ocurrían ahí en las villas, a leyendas. ¿Historias? Pues a historias, yo diría que como un poco precursores de los corridos, ¿verdad? Mira, nada más. Muy similar a los corridos de nosotros, ¿verdad? O sea, pudiese ser una tragedia lo que cantaron. Pudiese ser una tragedia. Aunque después se adaptaron a las Navidades o... Después, años después, ¿verdad? Y una vez que fueron de alguna manera acogidos por la iglesia y por la religión. Okay, entonces empezaron a dedicarlos exclusivamente al tema del nacimiento de Jesús. Ajá. Y los preparativos para ese nacimiento, es decir, todo lo que acontece alrededor del tema del nacimiento de Jesús. Que es un gran tema, abarca muchas cosas. Así ¿no? es. O sea, pero vaya, el villancico es, incluso el villancico ya navideño, es exclusivo de España, Portugal, y después pasó a México, ¿verdad? Por obvias razones. Los demás cantos navideños no se llaman villancicos. Mira nada más. Nada más canciones navideñas. Depende del país, reciben su nombre. Ya. Por ejemplo, la mayor parte de los países anglosajones les llaman carols, Christmas carols, todos los ingleses, los americanos. Los franceses les llaman Noel. Un Noel. Vamos a cantar un Noel. Los italianos les llaman canzone di Natale. Mira nada más. Sí, entonces dice que no sabe el maestro. Incluso los mismos países latinos, no todos les llaman villancicos. Por ejemplo, dentro de las cosas y algunos de los conciertos que me tocó hacer ahí en el Museo Marco, que pretendimos hacer un concierto hispanoamericano, encontré, estaba yo buscando si existía algo en Cuba. Al respecto. Al respecto, y no hallé mucho material. Pero donde sí encontré unas cosas hermosísimas fue en Puerto Rico. Mira nada y no más. Les llaman villancicos, les llaman aguinaldos. Nosotros entendemos otra cosa muy diferente por el término aguinaldo. Así es. Estamos platicando con el maestro Fernando Guajardo, músico, director, etcétera, respecto de los villancicos. Otra de las dudas que tuvimos fue, maestro, ¿cuándo se inician, cuándo se originan los villancicos nuestros, los que podríamos decirle hispanoamericanos? Pues justamente más o menos alrededor del siglo XVI. Ya. Nos llegaron acá a lo mejor para el siglo XVII, en la época virreinal. Ajá. Pues ya estábamos plagados de villancicos. Ajá. Unos cantados. Yo quisiera, para no perdernos mucho, englobar ahora sí con la palabra villancico a cualquier canto navideño okay. Incluso aquí en nuestra zona. Okay. Y hay unos cantos bellísimos mexicanos en la época virreinal que mezclan ese dialecto en el que usaban los negros medio en español
y medio en africano. Hay unas cosas hermosísimas. Afromexicanos. Bellísimas. Bellísimas, compuestas por grandes compositores que ya trataban las voces de manera polifónica, con un tejido polifónico bellísimo, ¿verdad? Es una especie de canto popular, es decir, no está definido como de alta escuela, maestro, o sea, que haya barítonos, sopranos, etcétera, no. Es que los hay populares, ¿sí? Que son los que conocemos comúnmente, y los que conocemos comúnmente, la mayoría son españoles. Claro. El campana sobre campana, los peces en el río. Bonitos, qué bonitos. La Virgen Morena, todos esos son españoles. Pero también los hay, los muy sofisticados, ¿verdad? Los cantos navideños polifónicos de alta escuela, que solo gente preparada los puede hacer. Claro. Pero en un inicio, sí, el villancico es un canto popular 100%. ¿Hay alguna fecha designada para esto, maestro? Pues bueno, o es libre de cada quien. En nuestra tradición, digamos que empezamos el 16 de diciembre con las posadas. Se inician el 16 de diciembre. Con las posadas, ¿verdad? Pero esto también es muy interesante porque... Son 9 posadas. Son 9 posadas, pero esto tiene un antecedente muy interesante porque ya forma parte de un sincretismo religioso. Totalmente. Porque a partir del 6 de diciembre, los aztecas celebraban a su dios. ¿Cuál de todos sería? A Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, claro. Entonces, a partir del 6 al 20, celebraban a su deidad. A su deidad. Entonces, llegan los evangelizadores y aprovechan la situación para claro, con el afán de evangelizar, para unir las dos fiestas. Vamos, en mi infancia, no muy lejana, por cierto, yo recuerdo que iniciaban el 16 de diciembre. Así es. Qué tradiciones tan bonitas. Bellísimas. Ojalá nunca se pierdan. Y tampoco quiero que se pierda la oportunidad de platicar de vez en cuando con el maestro Fernando Guajardo. Por supuesto. Muchas gracias, maestro. Un placer. Siempre es un honor y además una lección, siempre platicar contigo. Gracias, el maestro Fernando Guajardo, músico, director Los Villancicos. Y tenemos más en Nuevo León en la Hora Nacional. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Amigos, así llegamos al final de Nuevo León en la Hora Nacional. Agradecemos su permanencia. No olviden que los esperamos la próxima semana a las 22:30 horas. Hasta aquí le acompañamos en la producción y relaciones públicas Grace Sánchez. Edición Alberto Gómez. Música original Milton Torres y Noel Reyes. Coordinación general Antonio Romo. Yo soy Gregorio Bernal. Buenas noches. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano.